Archeologo in Los escritos de Santa Margarita María, en Paraille Monial. Hace ya bastantes años tuvimos la dicha de pasar unas horas en Paraille Monial, de rodillas, en el presbiterio de la Iglesia de las Apariciones, y orando al lado de las venerandas reliquias de la Santa, sentíamos aquella atmósfera iluminada por las extraordinarias revelaciones de Jesucristo a su fidelísima esposa y caldeada por el incendio abrasador de su amantísimo corazón, si todavía parecían flotar en el aire, vestidos de hermosura y luz no usada, sus regaladas manifestaciones y sus apremiantes invitaciones a su amor y sus sentidas recriminaciones por nuestro desamor. ¿Cómo no prometer a este divino amante, desairado a hacer algo para satisfacer sus amorosas ansias? ¿Cómo no prometer a su regalada esposa Margarita hacernos, dentro de nuestra pequeñez, su portavoz para extender, cuán ampliamente pudiéramos, las palabras del nuevo evangelio de amor que ella oyó en aquel mismo paraje y divulgó en sus admirables escritos? En aquellas horas de salud fue concebida esta obra. Fue nuestra primera intención llamarla Cartas Escogidas, pero la misma Virgen de Paray fue torciendo, o mejor dicho, enderezando nuestro plan, para que resultase más completo y por ende más glorificador del divino corazón. ¿Cómo hacer la selección de las cartas, si todas son selectas? Que sí, naturalmente, se repite la Santa, y hay unas más importantes que otras, pero las repeticiones no hacen sino subrayar los conceptos repetidos, y aun las menos importantes lo son mucho para el devoto del Sagrado Corazón de Jesús. A las cartas pronto decidimos añadir otros escritos más notables, y publicamos, en 1943, la vida y obras principales, dejando los restantes en la oscuridad por las razones que indicábamos. Temíamos además que resultase un tomo demasiado grueso, pero muy pronto lo sentimos. ¿No son todos bien merecedores de ver la luz pública? ¿No era defraudar a nuestros lectores de sus legítimos deseos de saborear hasta la última tilde salida de aquella pluma maravillosa? ¿No estamos ahora en los tiempos de las obras completas? 4 palabras más acerca de los escritos, en general, de Santa Margarita María, y de la razón de ser de esta edición, para la más provechosa lectura de este libro, donde se contienen los escritos. El reinado del Sagrado Corazón de Jesús. Helpe. Genvu. Velado con el seudónimo de un sacerdote oblato, de María Inmaculada, capellán de Montmartre. Publicó en París, en 1897, en 5 tomos, Le Règne du Cœur de II. Prólogo. Jesús ou la doctrine complète de l'abbé. Marguerite Marie sur la dévotion au Sacré-Cœur. Obra de la cual dijo el cardenal Richard que era un segundo monumento a la gloria del Sagrado Corazón de Jesús, no menos precioso que el templo material elevado en la colina de Montmartre, y que nos ofreció en 3 gruesos tomos, traducida al castellano de la segunda edición francesa por el Peu, Luis María Ortiz S. Y la editorial Razón y Fe, el año 1910, obra notabilísima por la amplitud de su concepción, y valiosísima por haber recogido cuidadosamente aún los más pequeños escritos de la Virgen de Paray, ordenando sistemáticamente sus fragmentos y completándolos con los necesarios conocimientos teológicos e históricos que hacen de ella una verdadera suma ascética de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Pero estas mismas exigencias de la exposición doctrinal hacen que los escritos de la Santa aparezcan desarticulados y causen la impresión de flores hermosísimas, pero cortadas del rosal y un poco marchitas. Vida y obras de Santa Margarita. ¿Dónde hallar estas mismas flores intactas, vivificadas todavía con la savia de los rosales en que se abrieron? ¿Dónde hallar estas plantas, aunque estén colocadas con el bello desorden con que las fue plantando Santa Margarita, sus hermanas en religión y herederas más directas de su espíritu? Las religiosas salesas de Paraille Monial recogieron cuidadosamente como preciosas reliquias los escritos de su hermana, los ordenaron y nos los ofrecieron el año 1867 con el título Vie et œuvres de l'abbé. Marguerite Marie Alacoque, Paraille Monial y París Pucielc. Agotada a los 10 años la edición, hubo de hacerse la segunda en 1876. Casi idéntica a la primera,
Son 2 tomos. Contiene el primero la vida de la santa, compuesta por las contemporáneas, y varios procesos, memorias y noticias. Abarca el segundo tomo las cartas de la santa, su autobiografía, sus avisos a las novicias, sus oraciones, sus cánticos, y una tabla analítica de materias. Sumamente estimable es esta obra, sin prejuicios de ordenación sistemática de la doctrina, sino con el único fin de publicarlos como los compuso la Virgen de Paray. Nos ofrece sus escritos muy bien encuadrados en el marco histórico y geográfico de aquellos tiempos, pero ¿sería capaz de resistir este monumento literario, ya clásico, de Paray le Monial, los vientos, a veces huracanados, de la crítica moderna, tan remilgada y escrupulosa, que fácilmente se convierte en hipercrítica? Cierto que está plenamente demostrado que aquellas editoras jamás modificaron ni accidentalmente las ideas de Santa Margarita, pero también lo es que, en no pocos casos, sacrificaron a la corrección estilística, al atildamiento literario, la exactitud de los textos, y así fácilmente se tomaban la libertad de modificar las expresiones originales para corregir los que se imaginaban, muchas veces equivocadamente, descuidos e incorrecciones. Impericia o tosquedad de aquellas religiosas, exclamará algún crítico malhumorado. No, sino tributo pagado a la costumbre, no laudable ciertamente, de aquellos tiempos, de sacrificar la exactitud del original en aras del vano deseo de hacer literatura. Edición crítica. Gracias a Dios, gozamos ya de una edición rigurosamente exacta de los escritos, según salieron de la inspirada pluma de Santa Margarita, que a nosotros que adolezcan de algunas incorrecciones, que no tengan el atildamiento académico que echará quizás de menos algún Aristarco. Tanto mejor. Señal más clara de la sinceridad de la santa, ni cómo pedir lindezas de estilo a una pluma que escribía deprisa, por pura obediencia, impedida de releer y menos de corregir lo que iba componiendo, manejada por una mano imperita. Esta edición nos la dio, en 1915, el ilustrísimo arzobispo de Besanzón, Mons Gauthier, con el mismo título de la de Paray le Monial, de la cual viene a ser tercera edición, bien que completamente refundida y notablemente aumentada. París Gigord, a los 2 tomos de aquella. Primero, Vida. Segundo, Obras, añade el Trero. Documentos divididos en 3 partes. Léase el prólogo general y los prólogos particulares que el ilustrísimo prelado puso a los 3 tomos. Recórranse las numerosas referencias, actas y disposiciones de todo género que avaloran la edición, y quedará satisfecha la crítica más descontentadiza. Muy merecidos son los grandes elogios contenidos en la carta gratulatoria de S. Benedicto XV al autor. Para acertar más seguramente, después de reunir los mismos textos de Margarita en sus autógrafos o, en su defecto, en las copias más autorizadas, los ha discutido, ilustrado, ordenado, y así nos ha podido dar, al cabo de 10 años de trabajo, la edición que podemos llamar definitiva de los escritos de Margarita María. Y aún teme el venerable editor haber quizás exagerado la crítica de los hechos y de las citas, bien que, añade muy acertadamente, no tiene sino una semicontrición de estas culpas. Si merecen el nombre de tales, no les cabe pequeña gloria en la erección de este monumento a la gloria del Sagrado Corazón de Jesús y de su predilecta escogida, a las actuales salesas del mismo Paray. Durante 10 años, dice Mons Gauthier, la hermana encargada de los archivos, ayudada de algunas de sus compañeras, nos ha prestado apoyo, aliento y estímulo. Esta publicación es obra ciertamente de Paray le Monial. Caracteres de estos escritos. La unción del Espíritu Santo. Abrid, lectores míos, al azar estas páginas admirables y os quedaréis asombrados. Contienen palabras de una grandeza divina que sobrepujan con mucho el alcance del espíritu de la humilde religiosa. Vienen evidentemente de más alto. En cierta ocasión, te haré tan pobre, vil y abyecta a tus ojos, le dice Jesucristo,
y te destruiré de tal modo en lo íntimo de tu corazón, que podré edificarme sobre esa nada. Nuestro corazón es tan pequeño, dice Margarita por su cuenta, que no tiene cabida para dos amores, y habiendo sido creado para el amor divino, no puede tener descanso si da entrada al amor humano. ¿No diríais que habla aquí, no la joven de Verosbres, sino San Agustín o Santa Teresa, y aun San Juan de la Cruz? Estilo de la santa. Solo 2 años estuvo de pensionista en las Clarisas de Charolles, y aún en este tiempo estuvo enferma, ni parece que hiciese en esta ocasión grandes progresos en las letras. De todos modos, a juzgar por sus escritos, es evidente que poseía el francés tan bien como las personas instruidas de su tiempo. Le costaba mucho escribir. No lo hacía más que por obediencia y sin ninguna preparación, pero la inspiración de lo alto que obraba en su alma se reflejaba en su estilo, que es sencillo al par que elevado. La frase es a veces confusa, pero la expresión es siempre clara y precisa. Tiene el modo de expresarse de su siglo, que consistía en decir lo que se pretendía, dando a las palabras toda la significación que tienen en su raíz o por su analogía. Así es que se encuentran en sus escritos páginas que tienen la galanura del siglo XVII y no desdicen de las elevaciones de Bossuet sobre los misterios. Su razonar es discreto, marcado con el sello del juicio y discernimiento francés. Expresa altísimas verdades, bajo una forma que cautiva, formula con claridad máximas espirituales comparables a las de los mejores maestros, San Agustín, Santa Teresa y aún San Juan de la Cruz. Si no es inferior a sus contemporáneos por la forma, Santa Margarita es incomparable como maestra de la vida espiritual. Sustentada con las tradiciones salesianas, participa de la fortaleza de Santa Juana Francisca de Chantal y de la suavidad de San Francisco de Sales. Discreta, prudente, paciente, indulgente, sabe mostrarse, cuando es necesario, enérgica y firme, se apoya en fundamentos sólidos. La humildad, la obediencia, la abnegación. Después, irradia sobre las almas el amor y la bondad de Dios, llevándolas a entregarse sin reserva a la acción de su gracia, y a proporción de los esfuerzos, del abandono y de la unión, promete el descanso, la paz, la plenitud. Su gran misión fue, sobre todo, dar a conocer al Sagrado Corazón de Jesús. Ella le vio en sus divinas manifestaciones. Midió en la medida que Dios le permitió sus misteriosas dimensiones, anchura, longitud, altura, profundidad. Se sumergió en esta contemplación, instruida sobrenaturalmente, se compenetró en su oración de las lecciones del Divino Maestro y se las asimiló plenamente. Así que, cuando habla de ellas, es como el profeta cuyos labios tocó un carbón encendido. Su palabra es ardiente, abrasada. Encuentra acentos poderosos y de una elocuencia irresistible. Los que quisieren probarlo encontrarán que, leyendo atentamente sus escritos durante algunos instantes, su corazón se abrasa, su alma se eleva, se encuentran palabras que tienen incomparable belleza teológica, mística y aún filosófica, por donde se descubre bien la intervención de aquel que hizo hablar a los profetas y que hace elocuentes a los sencillos. Si la sierva de Dios emplea con frecuencia fórmulas de duda o de inseguridad, no es que haya incertidumbre en su espíritu. Obedece al consejo de su director y de la M. Greyfie, que la habían recomendado que emplease este modo de hablar humilde y modesto, pero lo que excede a todo cuanto acabamos de decir es la acción del Divino Espíritu en su alma. Las gracias inefables con que Dios la favorece, la confunden, tiene un verdadero lirismo de abatimientos, y como sabe que no puede parecerse a su Maestro sino en sus anonadamientos, en sus dolores, en su pasión, tiene sed ardiente de ser humillada y de sufrir. Es, al pie de la letra, la locura de la cruz, que es la última palabra de la santidad en la tierra. Así se expresa el más profundo conocedor de los escritos de la santa, Monseñor Gouty. Precisamente este carácter sombrío, digámoslo así, de sus escritos, sobre todo de su autobiografía, proyecta fuertemente su tristeza sobre la fisonomía de la Virgen de Paray. Se la tiene vulgarmente por una santa nada alegre.
No se puede negar que su vida es realmente oscura, y se desliza toda ella al pie de la cruz o entre los olivos de Getsemaní, y más si se la compara, como se hace de ordinario, con nuestra gran santa la Alegrísima Virgen del Carmelo. El contraste es obvio. No es esta la ocasión de vindicar a la gran santa de la Visitación, pero es lo cierto que era de natural muy bondadoso y de afectuosísimo trato. Era, decimos, gautei, de naturaleza recta, enteramente sincera, alma pura, abnegada, tierna y de corazón muy afectuoso. Tenía un carácter jovial, un como resplandor de alegría, un encanto lleno de atractivo, preciosa florecilla del campo, fresca y fragante como un lirio. Más de una vez se la ha comparado, y por cierto que a ello convidaba su nombre, con las margaritas de pétalos blancos y corazón de oro, cuyas delicadas corolas hace balancear la brisa de los campos charoleses. Lo que realzaba todas estas cualidades y las llenaba de encantos era su adorable candor. Todo en ella era diáfano y cristalino, por eso mismo las cosas de la tierra no tenían atractivo para ella. Su alma ardiente aspiraba enseguida a lo que le parecía más generoso y elevado. El mundo solicitaba su corazón, pero ella correspondió con desdén. Despreció, efectivamente, en el siglo muchos y excelentes partidos, haciendo violencia a su corazón cariñoso para no ser infiel al divino amante, que, implacablemente, la perseguía. Cierto que su vida religiosa fue el tipo y la realización del ideal del alma víctima del divino corazón, y cómo no estar profundamente apenada y hambrienta de humillaciones y padecimientos reparadores, aquella doncella delicada, que tenía continuamente delante de sí a su divino esposo, humillado, despreciado, desairado, pero cuántos goces íntimos en medio de sus inmolaciones, cuántas expansiones de purísima alegría al ver los triunfos del corazón de Jesús. Oíd lo que recomendaba a sus novicias. Os encargo en especial que estéis alegres, joviales y contentas, porque esta es la señal verdadera del Espíritu de Dios, que quiere ser servido con paz y alegría. ¿Y no poseía ella el Espíritu de Dios? No es ciertamente su carácter como el de nuestra Santa Teresa, pero es una santa que, cuanto más se la conoce, más irresistiblemente atrae, más simpática se hace. Sus mismas sombras de dulce tristeza nos la hacen más amable. Vosotros, lectores míos, lo veréis. ¿Cómo escribía Santa Margarita? Escritos notabilísimos los de esta santa, avalorados con tales caracteres, que muestran bien a las claras su origen divino, que no escribía Santa Margarita por ligereza o por gusto, sino por pura obediencia y venciendo terribles repugnancias de su humildad, que ansiaba quedar sepultada en eterno olvido de todo el mundo, y no escribía sus propios discursos o invenciones, sino lo que tan maravillosamente le iba manifestando su divino Maestro. Éste le promete especial asistencia y aún le dicta, en muchos casos, lo que ha de decir. ¿Por qué rehusas? Le dice el Señor cuando va a escribir la relación exigida por la M de Somés: obedecer a mi voz y poner por escrito lo que viene de mí y no de ti, que no tienes otra parte en ello que una simple adhesión. Considera lo que eres y lo que mereces y podrás conocer de dónde viene el bien que posees. Y al escribir la autobiografía y quejarse al Señor: ay, Dios mío, ¿cómo acordarme de lo que ha pasado hace más de 25 años? No sabes, le responde el Señor, que soy la memoria eterna de mi Padre Celestial, que jamás olvida nada, y en la cual lo pasado y lo futuro son como presente. Escribe, pues, sin temor, todo según yo te lo dictare, prometiéndote derramar la unción de mi gracia en lo que escribas, a fin de ser yo glorificado. Pues ya no nos extrañemos de que, por respeto a su divino Maestro, cuando estaba sola, escribía de rodillas con tanta aplicación como si estuviera en la iglesia. Cuando me pongo a escribir, dice la Santa Alpille Croiset, después de haberme puesto de rodillas como una discípula delante de su Maestro, voy escribiendo según lo que él me dicta, sin tener ningún cuidado ni pensar en lo que escribo, y me hace sentir grandes humillaciones, tanto por el temor que tengo de decir lo que yo quisiera callar y tener oculto, como por el temor de repetir siempre lo mismo, pues tengo prohibición de volver a leer las cartas que escribo, porque,
cuando lo hacía, no me podía contener sin romperlas o quemarlas. Los pensamientos que la santa transmite no son sus propios pensamientos, sino los leídos en el libro de la vida, en el mismo corazón de Jesús, que le estuvo abierto cerca de 20 años, los inspirados por Jesús con algún género de asistencia más elevada que el piadoso impulso o asistencia ordinaria que, dicen los teólogos, suele conceder Dios nuestro Señor a los escritores católicos, lea cualquiera, sin prevención de ninguna clase, con recta intención, las páginas de la Santa de Paray y la verá retratada a ella misma de cuerpo entero, y no podrá menos de admirar, no sólo la pureza exquisita de la doctrina y el modo de expresarla, cosas ambas maravillosas en una mujer de poquísimas letras, sino también la altísima doctrina ascética, mística y aun teológica que contienen, y se sentirá penetrado de la suave e irresistible unción que el Señor les prometió para atraer muchos corazones a su amor. Y no podrá menos de asentir con el P de la Colombier antes prevenido contra la santa. El buen Dios no se descubre a mí como a ella, bendito sea Dios eternamente, que se digna ilustrarnos a nosotros, pobres ciegos, por medio de las luces de las personas que se comunican más íntimamente con Él, que sabia y que ilustrada la juzgo. Estoy persuadido de que Dios se comunica a ella de una manera especialísima. Cuanto más atentamente se examinen estas páginas admirables, mejor. Más claramente se verá verificada la promesa del Señor cuando urgía a la santa a escribir, para hacerte ver que soy la verdad eterna, que no puedo mentir, que soy fiel a mis promesas, y que las gracias que te hice pueden resistir todo género de exámenes y de pruebas. ¿Qué concluir de todo esto, sino que los escritos de Santa Margarita de Alacoque constituyen el Evangelio del amor, de la preciosa devoción, valor de las manifestaciones extraordinarias que cuenta? El ilustre editor de la Vida y Obras ha demostrado palmariamente que éstas son históricamente ciertas, es decir, que de hecho nos las ha transmitido la evangelista del Sagrado Corazón, pero son también teológicamente ciertas, es decir, se las comunicó a ella el corazón de Jesús, son en algún sentido palabra de Dios. Sabido es que, aun dando por ciertas las comunicaciones sobrenaturales del Señor con algún alma escogida, cuya posibilidad no puede negarse y de cuya existencia, en casos particulares, nos asegura el fallo de la Iglesia de varios modos expresado, media una distancia inmensa entre las verdades reveladas a toda la Iglesia y por esta propuestas como tales, y son las que constituyen el depósito de la fe, y las descubiertas a alguna persona particular. A aquellas hay obligación estricta de creerlas como verdades de fe. Estas, aunque se supongan verdaderas, es decir, reveladas de hecho, no tienen obligación estricta de creerlas más que las personas a quienes el Señor se las ha manifestado, si están acreditadas por los debidos motivos de credibilidad de que el mismo Señor las puede revestir. Claro está también que la aprobación que la Santa Iglesia da a tales revelaciones no significa sino que a. En ellas nada se encuentra contra la fe y las buenas costumbres, y que b. se hallan revestidas de tales caracteres de credibilidad, que pía y prudentemente, y sin nota de ligereza ni superstición, se pueden creer con fe humana y leerse para edificación de los fieles, y aunque siempre hay que andar con cautela y circunspección en admitir las tales revelaciones, sin embargo, el rechazarlas de plano, sin atender a lo grave de las razones que prueban su origen divino, es impropio de todo hombre sabio y prudente. Más aún, después que la Iglesia ha aprobado al modo dicho algunas revelaciones, no es lícito negarlas o despreciarlas. Nix es ai cultus esse cordis Jesu pac seventia. Ahora bien, tratándose de la gran santa del corazón de Jesús, la Iglesia ha declarado solemnemente la integridad y santidad de su vida en el breve de su beatificación y en la bula de su canonización. Ha mandado buscar cuidadosamente todos los escritos atribuidos a la sierva de Dios, a fin de someterlos a la censura teológica, habiendo sido pesados y examinados con cuidado y atención por un teólogo nombrado a este efecto, y habiendo seguido después un informe fiel en la Asamblea Ordinaria de los Sagrados Ritos,
se ha establecido y demostrado que en estos escritos y cartas no hay nada que merezca la censura teológica. Tuey, razón de ser de esta edición. ¿Por qué la hemos hecho? Para glorificar al Divino Corazón y a su fidelísima sierva. Efectivamente, está por encima de toda discusión que todo el que quiera imponerse bien en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, el que quiera empaparse en el genuino espíritu de la misma, según ahora se practica en todo el orbe católico, ha de acudir a los manantiales de la misma, a los escritos de la escogida por el mismo Jesucristo para evangelista de su Sagrado Corazón. Son estos escritos la más caudalosa fuente histórica y ascética, no teológica, de la preciosa devoción. Y es que tenía la Virgen de Paray una elocuencia inagotable para exponer sus riquezas, sus beneficios, sus ventajas. Si la lectura de su vida nos propone ejemplos muy eficaces para abrazarla en toda su amplitud, la de sus escritos derrama luces muy vivas que iluminan el alma y dejan una impresión fuerte y bienhechora, porque está sobre toda duda que su gran misión fue dar a conocer el corazón del Verbo encarnado, repetir sus promesas y conquistarle muchas almas, y esta misión no terminó con su existencia en la tierra, sino que la continúa desde la patria, con sus maravillosos escritos, así se lo predijo muchas veces su divino Maestro. Ledlos, y no os podréis resistir a un apostolado tan seductor, aspiraréis tal aroma de virtud y de gracia, que os sentiréis atraídos al bendito corazón del Salvador. Encierran sus palabras riquezas, que no descubriréis, sino leyéndolas y meditándolas una y otra vez. Nos sucedía con frecuencia, atestigua el señor arzobispo de Besanzón. Al repetir una lectura por la 20ª o 100ª vez, recibir luces nuevas que nos dieron explicaciones que no habíamos comprendido hasta entonces. Este es el privilegio de los escritos inspirados por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la actual devoción al corazón de Jesús? Tened muy presente, lectores míos, que la actual devoción al corazón de Jesús es precisamente la misma que nos transmitió la Virgen de Paray, en cumplimiento de la misión a ella divinamente confiada. Decía León XIII, esto no necesita demostración. Quitad del medio la vida y los escritos de Santa Margarita. ¿Cómo explicaréis entonces el hecho que se nos mete por los ojos de la existencia de la preciosísima devoción, tan dilatada en su extensión, tan general en su práctica, abrazada ya por toda clase de personas, tan fecunda en frutos espirituales, tan poderosamente atractiva, que hace gravitar a su alrededor el mundo moderno espiritual, tan dulce, tan fuerte, tan sólida, tan divina, y notada además que la Santa Visitandina escribió para nosotros: mi divino Salvador me ha dicho que las gracias que iba a concederme no eran tanto para mí como para aquellos a quienes Él me enviaría, a los cuales debería yo responder sencillamente lo que me viniera al pensamiento, porque a ello uniría Él la unción de su gracia, con la cual atraería muchos corazones a su amor. Ediciones anteriores de las obras. Fue la primera, la meritísima Historia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en la vida de la UPE, Madre Margarita María, escrita por Mons Longue, obispo de Soissons, obra clásica y la más autorizada de todas las vidas de la Virgen de Paray. En sus páginas, y principalmente en los libros sexto y séptimo, incluye algunas cartas, varias oraciones y prácticas piadosas y muchos avisos y desafíos. Y aún, según nuestras noticias, es este el único libro en que aparecen estos vertidos al castellano, impresa en Salamanca el año 1731. Hace muchos años que sus ejemplares son codiciados por los bibliófilos. Muchos lustros corrieron hasta que apareció la primera edición de la Vie et œuvre de que al principio tratamos. La tercera es la tantas veces mencionada de Mons Gauzy, traducción castellana. Las religiosas del primer monasterio de la Visitación de Madrid han franqueado la entrada en estos bellísimos jardines de la preciosísima devoción a todos los que poseen el castellano, con la publicación, en nuestra lengua, de la edición de Gauthey en 1921, tipografía católica. San Bernardo, 7, Madrid. Fiel y castiza en el fondo, bella y nítida en la presentación tipográfica, y aún le saca ventaja a la edición francesa,
por venir avalorada con la bula de canonización de nuestra santa, texto latino y traducción castellana, que no podía traer aquella por ser anterior al fausto suceso. Gran favor han hecho estas religiosas de la Visitación de Madrid a los devotos, y más propaganda debían haber hecho de esta traducción. Juzgamos con todo que todavía está poco accesible a los tales este tesoro preciosísimo, estas pepitas de oro escondidas, sobre todo en el segundo tomo. Cómo divulgar, cómo popularizar unos escritos presentados en 3 gruesos volúmenes, difíciles de manejar, aún tomados por separado, fuera de la mesa de trabajo. Ya, desgraciadamente, no se puede hablar de esta edición española. Todo el depósito, bastante numeroso, que tenían las Salesas de Madrid, durante la cruzada fue pasto de las llamas encendidas por los rojos, las cartas. Mas no apareció en Valladolid una edición de sus cartas. Sí, otra religiosa de la Visitación las tradujo de la segunda edición de Paray y las publicó en 1894, Talleres de Cuesta. Mas ni es un portento de presentación tipográfica, ni deben de quedar ya, hace muchos años, ejemplares en el comercio, además de que ahora ha perdido gran parte de su oportunidad con la edición crítica de Mons. Godey, el año 1913 apareció en Madrid, sucesores de Rivadeneira, otra obrita. Párrafos de las cartas y escritos de la beata Margarita María de Alacoque, traducidos por una religiosa de la Visitación, pero mucho más merece una santa tan grande. Hace pocos años ha publicado el P. F. Alcañiz S. Hay 2 tomitos de cartas principales, dispuestas para la meditación, excelentes para su fin, pero que no pueden satisfacer los anhelos de los devotos del Divino Corazón y de su santa evangelista. ¿No está bien justificada la aparición de este libro? ¿Cómo hemos hecho esta edición? Pretendemos presentar a nuestros lectores una edición manual, clara, popular, de las obras completas de Santa Margarita. Nada de farragosa erudición, que no nos hemos propuesto servir a los eruditos, los cuales tienen ya otras más fundamentales, sino dar lectura sustanciosa y edificante a los devotos. Nada tampoco de disquisiciones críticas. ¿Es que menospreciamos la crítica? Al contrario, la estimamos todo cuanto vale. Pero esta labor crítica, necesaria, aunque enojosa, ya nos la da hecha el excelentísimo arzobispo de Besanzón, tantas veces citado. Acudan a él los críticos y eruditos. Reproducimos, dice ellos autógrafos escrupulosamente casi al pie de la letra, limitándonos a escribir los textos con la ortografía moderna, si fue preciso suplir algunas palabras olvidadas por la sierva de Dios, lo que nadie extrañará, si se recuerda que le estaba prohibido volver a leer lo que escribía. Hemos puesto estas palabras entre paréntesis. En cuanto a las frases incompletas o defectuosas, las dejamos como estaban, guardándonos de enmendar el estilo, por temor de quitarle algo de su verdadero encanto. Respecto de los otros, que no son más que copias hechas poco después de la muerte de la santa por las religiosas de la Visitación, quisimos reproducirlos también muy exactamente, poniendo todo nuestro cuidado en reconstruir el texto más exacto, y anotando al margen del texto escogido para el conjunto de un fragmento, las variantes principales de los otros. Estas variantes, y lo mismo las fechas, cuando no pasen de probables, las hemos incluido nosotros, cuando valían la pena, en paréntesis cuadrados y en redondos y con bastardilla, para ahorrar las notas, algunas palabras aclaratorias. Hemos puesto al principio de cada escrito, en negritas, el sumario respectivo, y en notas las aclaraciones necesarias o convenientes. Hemos traducido, con toda la fidelidad que nos ha sido posible, el texto de la santa, según nos lo da Mons. Godey. Solo nos hemos permitido, para añadir claridad sin restar exactitud, algunos cambios de puntuación. No nos queda sino agradecer públicamente a las religiosas salesas del primer monasterio de Madrid la generosa facilidad que hace ya más de 10 años nos dieron para publicar la presente edición. De ningún modo nos escribían queremos estorbar sus planes, sobre todo cuando son para gloria del corazón de Jesús. Puede publicar las obras como desea, y sea para bien de las almas, y para que prenda en ellas el fuego del amor a este amorosísimo corazón,
Este ha sido nuestro único intento, y no aspiramos a otro galardón. Si alguno merecemos, por esto hemos trabajado esta publicación cum amore. Tomad y leed. ¿Queréis explotar las inagotables riquezas encerradas en el arca de todos los tesoros de Dios, el Sacratísimo Corazón de Jesús? Tomad y leed. Santa Margarita os da la llave. ¿Queréis caer en la cuenta de lo que es el corazón de todo un hombre Dios hecho un volcán de amor para con los hombres desagradecidos? Leed y meditad su vida y sus seráficos escritos, que en ellos está delineada la imagen de lo que debe ser el perfecto amante y apóstol del Divino Corazón. Que la Santa Evangelista del Corazón de Jesús, la admirable Virgen de Paray, la suavísima Santa Margarita María, derrame sobre este humilde trabajo las bendiciones que el mismo Sacratísimo Corazón le prometió derramar sobre cuanto ella escribiera bajo su inspiración. Que tome como suyo este libro, que no pretende ser sino el eco fiel de aquellas divinas manifestaciones, de aquellas sentidísimas quejas que, ay, deberían partirnos el corazón de amor y de dolor, y que ella oyó en el coro bajo de Paraile Monial, Bilbao, 17 de octubre de 1943, fiesta de Santa Margarita María. Gloria al Divino Corazón y a su fiel evangelista. Agotada contra todas nuestras previsiones, en 3 años escasos, la segunda edición de 3.000 ejemplares, hemos tenido que apresurarnos a preparar esta tercera. ¿Cómo se va dilatando el reinado del amor en los corazones? Además de haberla enriquecido con los escritos que en la primera faltaban: autobiografía, memoria de la M, de Somés, fragmentos, sentimientos de sus ejercicios, oraciones y cánticos. La hemos retocado diligentemente en el estilo, bendíganla también, El Corazón del Salvador y la Virgen de Paray. Bilbao, redacción de El Mensajero del Corazón de Jesús, 28 de junio de 1946, Fiesta del Amor, José Maes, de Tejada, sí. Advertencias sobre la vida. Fue nuestro primer intento esbozar solamente la vida de la santa, como parte de este prólogo. Mas pronto vimos que un mero esbozo, sobre ser cosa muy mezquina para encerrar una vida tan portentosa, ni hubiera satisfecho los deseos de nuestros lectores, ni hubiera bastado para ilustrar las obras de la santa. Optamos por escribir una vida más dilatada, todo lo suficiente para satisfacer la piadosa curiosidad de los lectores, y para dar todas las explicaciones necesarias, y aún convenientes, para la cabal inteligencia de los escritos. Tal es la vida que os ofrecemos, caros lectores, compuesta con aquella preciosa brevitas integra que recomiendan los críticos literarios. Es decir, que no omitimos ninguno de los hechos dignos de mención, y procuramos exponerlos con estilo ceñido para que resalten más. De la escrupulosa exactitud de cuanto decimos, respondemos confiadamente, pues apenas hemos hecho otra cosa que compendiar la magnífica vida escrita por el P. A. Hamon es el más profundo conocedor actualmente de vida tan maravillosa. No aspiramos, claro está, a ser originales, pero sí exactísimos en todo. Vida, capítulo Pruin, la preparación, 1647-1673. La niña inocente, la doncella pura, la amada de la Virgen, toda para Dios, la amante de Jesús, la joven compasiva. El mundo la solicita, Jesucristo la llama, la Santísima Virgen la ayuda, Margarita triunfa, la elegida por el Divino Corazón. El noviciado. Tendrá que salir de la visitación, la M. María Francisca de Saumés. Hace por fin la profesión. El primer año de profesa, nada quiero sino vuestro amor y vuestra cruz. La niña inocente. Nació Margarita en el pueblecito de Verosbres de la Borgoña, región entonces de España, en el centro de Francia, el 22 de julio de 1647. Su padre era notario real. Fue su madrina una noble señora, que se la llevó a los 4 años a su castillo de Courchevel. Se vio rodeada de lujo y de placeres, pero cierta especie de instinto que Jesús le había dado, de recato virginal, hizo que conservara nítida su inocencia bautismal. Único amor mío, nos dirá después ella misma en su autobiografía.
cuánto os debo por haberme prevenido desde mi más tierna edad, constituyéndoos dueño y posesor de mi corazón. Aunque conocíais bien la resistencia que había de haceros, no bien tuve conciencia de mí misma. Hicisteis ver a mi alma la fealdad del pecado, que imprimió en mi corazón un horror tal, que la más leve mancha me era un tormento insoportable, y para refrenar la vivacidad de mi infancia, bastaba decirme que era ofensa de Dios. Con esto contenía mi ligereza y me retraía de lo que ansiaba ejecutar. La doncella pura, sin saber lo que vacía, me sentía continuamente impulsada a decir estas palabras: Dios mío, os consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad. Un día las dije entre las dos elevaciones de la Santa Misa, que de ordinario oía con las rodillas desnudas en tierra, por frío que hiciese. No comprendía lo que quería decir la palabra voto, ni tampoco esta otra, castidad. Toda mi tendencia era ocultarme en algún bosque, y nada me detenía sino el temor de encontrar hombres en aquel sitio. Mas no era adusta Margarita, al contrario, era muy dulce y amable. Daba gusto, en cuanto podía, a sus amiguitas y a cuantos la rodeaban. De aquí precisamente le vino algún ligero peligro para su inocencia, mas también fui, dice ella, culpable de grandes excesos, pues una vez, en tiempo de carnaval, estando con otras compañeras, me disfracé por vana condescendencia, lo que ha sido objeto de mi dolor y llanto durante toda mi vida, así como también de la falta que cometí usando vanos adornos, por el mismo motivo de complacer a las personas arriba citadas. Dios las ha hecho servir de instrumento de su divina justicia para vengarse de las injurias que le hice pecando. La amada de la Virgen. Pronto se le murió su padre, y la llevaron a educar a un colegio de clarisas, donde hizo su primera comunión antes de los 9 años. Esta comunión derramó tanta amargura en todos los infantiles placeres y diversiones, que no podía ya hallar gusto en ninguno, aunque los buscase con ansia, pero caí en un estado de enfermedad tan deplorable, que pasé como unos 4 años sin poderme mover. Los huesos me rasgaban la piel por todas partes, y por eso no me dejaron allí, en el colegio, más que 2 años. No pudo hallarse en definitiva otro remedio a mis males que el de consagrarme con voto a la Santísima Virgen, prometiéndole que, si me curaba, sería una de sus hijas. Apenas se hizo este voto, recibí la salud acompañada de una nueva protección de esta señora, la cual se declaró de tal modo dueña de mi corazón, que, mirándome como suya, me gobernaba como consagrada a ella, me reprendía mis faltas y me enseñaba a hacer la voluntad de Dios, toda para Dios. El natural complaciente de Margarita, su corazón afectuoso, su propensión a la vanidad mujeril, la hubieran sacado del estrecho camino de la virtud, de no habérselo cercado Jesús con las espinas de la tribulación. Era que la quería toda para sí. Recobrada, dice, la salud, no pensé ya sino en buscar mi contento en el goce de mi libertad, sin darme gran cuidado el cumplimiento de mi promesa. Y aquí cómo pasó. Apenas comencé a gozar de plena salud, me fui tras la vanidad y afecto de las criaturas, halagándome el que la condescendiente ternura que por mí sentían mi madre y mis hermanos me dejara en libertad para algunas ligeras diversiones, y para consagrar a ellas todo el tiempo que deseara. Mi madre se había despojado de su autoridad en casa para transmitirla a otros, y de tal manera la ejercieron que nunca nos vimos ni ella ni yo en mayor cautividad. Era una guerra continua y todo estaba bajo llave. La amante de Jesús se sirvió de esto para atraerla hacia sí. Desde este tiempo, dice, todos mis afectos se dirigieron a buscar mi completa dicha y consolación en el Santísimo Sacramento del altar, pero, hallándome en un pueblo distante de la iglesia, no podía ir a ella sin el permiso de esas personas. Después de esto pasaba las noches como había pasado el día, vertiendo lágrimas a los pies de mi crucifijo, el cual me manifestó que quería ser el dueño absoluto de mi corazón. Delante del Santísimo Sacramento me encontraba tan absorta que jamás sentía cansancio. Hubiera pasado allí los días enteros con sus noches sin comer ni beber, y sin saber lo que hacía, si no era consumirme en su presencia como un cirio ardiente, para devolverle amor por amor,
No podía quedarme en el fondo de la iglesia, y por confusión que sintiese en mí misma, no dejaba de acercarme cuanto pudiera al Santísimo Sacramento. No juzgaba felices ni envidiaba, sino a las que podían comulgar con frecuencia y tenían la libertad de poder quedarse ante el Señor sacramentado. Procuraba ganar la amistad de las personas aquellas, a fin de obtener momentos libres para dedicarlos al Santísimo. La joven compasiva, la más áspera de mis cruces, dice la santa, era el no poder suavizar las de mi madre, para mí 100 veces más duras de soportar que las propias, pero mi divino Maestro me consolaba y sustentaba con una conformidad perfecta a su voluntad santísima. También era muy compasiva Margarita con los pobres, y más si eran niños. Los socorría, los servía, y aún llegó a besar sus llagas, viendo en ellos la imagen de Jesucristo. Y qué pena le daban, si no conocían a Dios. Se hacía su madre y maestra. El mundo la solicita, pobre joven. Su corazón se convirtió en un campo de encarnizada lucha entre Dios y el mundo. El diablo suscitaba muchos buenos partidos, según el mundo, los cuales me asediaban para obligarme a ser infiel al voto que había hecho. Esto atraía mucha gente a casa, con quien me era preciso tratar, lo que me servía de no pequeño suplicio. Por un lado mis parientes, y sobre todo mi madre, me apretaban en este punto. El demonio se servía de mi ternura y amor filial, representándome incesantemente las lágrimas que mi madre derramaba. Por otra parte, el deseo de ser religiosa y el horror a la impureza no cesaban de importunarme. Comencé, pues, a mirar al mundo y a componerme para agradarle, procurando divertirme lo más que podía. Tuvo, sin embargo, exquisito cuidado en conservar limpia su inocencia. Poco antes de morir hizo confesión general con el P. Rollin S. I., el cual pensó mandársela a escribir con la esperanza, dijo, de que un día se pudiese conocer la extremada pureza de esta santa. Sus faltas no pasaban de algunas ligerezas y vanidades. Jesucristo la llama. Pero vos, mi Dios, prosigue Margarita, único testigo de la grandeza y duración del horrible combate trabado en mi alma, me hicisteis conocer que me sería muy duro y difícil luchar contra el poderoso estímulo de vuestro amor. En medio de las reuniones y pasatiempos, me lanzaba, Jesús, flechas tan ardientes que traspasaban mi corazón de parte a parte y lo consumían, dejándome como transida de dolor. Después de haberle pedido perdón, con el rostro pegado a la tierra, me hacía tomar una ruda y larga disciplina. Pasado esto volvía, como antes, a mis resistencias y vanidades. Pero luego, cuando por la tarde me quitaba las malditas libreas de Satanás, quiero decir los vanos adornos, instrumentos de su malicia, se me ponía delante el soberano maestro, todo desfigurado, cual estaba en su flagelación, dándome acerbas reprensiones. Y bien, ¿querrás gozar de este placer? Yo no gocé jamás de ninguno, y me entregué a todo género de amarguras por tu amor y por ganar tu corazón. ¿Y querrás ahora disputármelo? En otra ocasión me dijo, te he elegido por esposa, y nos prometimos fidelidad cuando hiciste el voto de castidad. Soy yo quien te movió a hacerlo, antes de que el mundo tuviera parte en tu corazón, y después te confié al cuidado de mi Santa Madre, para que te formase según mis designios. La Santísima Virgen la ayuda efectivamente. Ha hecho conmigo las veces de una buena madre, y jamás me ha negado su socorro. A ella recurría en mis penas y necesidades, y con tal confianza, que me parecía no tener nada que temer bajo su protección maternal. También hice voto en este tiempo de ayunar todos los sábados, de rezar el oficio de su Inmaculada Concepción, etc. Me reprendió severamente cuando me vio de nuevo dispuesta a sucumbir en la terrible lucha que sostenía en mi interior. Otro día le dijo la Virgen, nada temas, tú serás mi verdadera hija y yo seré siempre tu buena madre.